Si gustan, rezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestra mente, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas en tu voluntad sean crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Continúa orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buen día. Pues bueno, gracias a Dios, estamos terminando el mes de agosto y en el caminar de la iglesia, el día 28 de agosto se celebra un santo muy querido por la gente que busca conocer a Dios, no por la gente que nomás busca milagros. Y hablo de San Agustín. San Agustín. Las mamás quieren más a su mamá porque ella es Santa Mónica, se encargó de orar durante años y años para que se convirtiera su hijo y al final obtuvo un grande santo. Bueno, San Agustín, el escritor favorito del Papa Benedicto, del Papa Emérito, porque siendo San Agustín como era, un caos, como se dejó llevar por la cultura de su tiempo y los desórdenes de la naturaleza humana, pues su encuentro con Dios fue toda una sorpresa maravillosa de esa belleza divina que le viene al encuentro y lo lleva a sus profundidades, a contemplar esa belleza, a conocer esa verdad. Bueno, San Agustín escribió cosas muy bellas, muy grandes. El catecismo de la Iglesia está lleno por todas partes de trocitos de sus escritos. Y entre las muchas cosas interesantes que él dice, hay muchas que nos ayudan a entender la divina voluntad, a entender la doctrina de la divina voluntad, a sustentar sobre la sabiduría de este gran santo nuestra comprensión de lo que Jesús le dice a Luisa. Hablando de hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, San Agustín, comentando esto,
dice que podríamos perfectamente, sin peligro, cambiar esas palabras, el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, podríamos cambiarlas por estas otras. Hágase tu voluntad en la iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende eso? En el retiro de sacerdotes que tuvimos hace 2 semanas, al que asistió el cardenal Sandoval, les preguntaba a los padres: a ver, padres, llevamos como iglesia 2000 años rezando, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ya se pusieron a pensar cómo se hace en el cielo? Porque habitualmente, al menos en español, lo único que entendemos es pues que la voluntad de Dios se haga en todas partes, se haga en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Mientras que lo que Jesús dijo es que quiere que suceda en la tierra al modo como sucede en el cielo. Pero nadie piensa en eso. Y Jesús dice que Él no lo explicó. Nos dejó pidiéndolo, pero no nos lo explicó porque no era su tiempo. Bueno, y pues los padres se quedaban así como, pues no. Sin embargo, el Espíritu Santo no ha dejado de dar lucecitas, y una es esta que dice San Agustín: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa frase se puede cambiar sin problema por hágase tu voluntad en la iglesia, o sea, en todas las almas que están incorporadas por el bautismo en la fe a Jesús. Hágase tu voluntad en todos ellos, como se hace en Jesús. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en Jesús? Jesús no solo se somete a la voluntad del Padre, desde luego que lo hace, pero no solo eso. Él posee la voluntad de su Padre como suya propia y obra no solo obedeciendo a la voluntad del Padre como si fuera la voluntad de otro, sino que obra con esa misma voluntad divina como que es suya y la usa para obrar con ella, con los modos propios de una voluntad divina. Bueno, sin embargo, esto que les estoy diciendo ahora, quizá tampoco se le había ocurrido a San Agustín, ni a mí se me ocurrió, se lo dijo Jesús a Luisa. ¿Sí? Entonces, es una maravilla poder ir entretejiendo lo que el Señor, el Espíritu Santo, ha dado a toda la Iglesia en el transcurso de los siglos con la comprensión que a través de Luisa Jesús nos está dando ahora. Y quería hablar un poco de los santos con relación a la divina voluntad, porque a veces hay ideas curiosas, algunas erróneas, en nuestra postura y visión hacia los santos. Hay algunas personas que piensan que los santos de estos 2000 años pasados vivieron en la divina voluntad. Cuando se dice eso, no se entiende que es vivir en la divina voluntad. Se le confunde con el hecho de hacer la voluntad de Dios. Y si bien no son cosas opuestas ni contrarias, sin embargo sí son diferentes. Entonces, bueno, esa es una confusión que puede haber. La otra mala postura que puede haber, y la hay en algunos grupos, es un rechazo hacia los santos. No, es que ellos no la hicieron, no tenemos nada que ver con ellos, no tienen nada que enseñarnos, y eso no va. Tan solo expresarse así ya lleva soberbia y lleva una no comprensión del
del plan de Dios en toda su integridad. Imagínense ustedes que alguien dijera, tenemos aquí en Tepa nuestra parroquia de San Francisco, tan bonita, tan alta, que alguien dijera, pues a mí me gustan las torres, pero los cimientos están muy feos, quítenlos. ¿Qué pasa? Pues se cae. Alguien que desprecia los cimientos, pues en realidad no ha comprendido tampoco la obra entera y no está cuidando de la parte más bella, que es cierto, la parte más bella puede estar arriba, pero esa parte bellísima no existe sin la parte de abajo. Entonces, cuando de repente alguien, creyendo que conoce y vive en la divina voluntad, desprecia lo que Dios ha hecho y nos ha dado a través de los santos de estos siglos pasados, pues tiene esa actitud de no comprender todo el plan de Dios. Claro, una criatura jamás lo puede entender todo, pero muestra que no entiende nada. Nada. Entonces, imagínense ustedes, y esto fue San Pablo quien nos lo dijo, que el ojo le dijera al pie, yo no te necesito. Tú estás allá abajo en la tierra, en el piso. O que la mano le dijera también al brazo, yo no te necesito. Y dice San Pablo, no, en el cuerpo todo es necesario. Cada parte, cada miembro cumple con su función. Y si una parte desprecia a la otra, pues se desprecia a sí misma también. Entonces, esto de la divina voluntad no está fuera de la Iglesia, no puede estar fuera de la Iglesia. Es parte del cuerpo místico de Jesús. Y si alguien en la divina voluntad no aprecia la vida de los santos, pues es como una parte del cuerpo que no aprecia la otra. Además, el miembro que le toca a los hijos de la divina voluntad ser en la Iglesia es la piel. Esto lo ha dicho Jesús. ¿Y dónde está la piel? En todo el cuerpo, lo cubre todo y lo embellece todo y lo nutre todo, y por medio de la piel recibe los bienes del sol. O sea, el sol representa a Dios, y si no fuera por la piel, los músculos, los huesos no tendrían capacidad de recibir con beneficio los bienes del sol. Imagínense que la piel dijera, ay no, yo no quiero cubrir los dedos tan feos, tan largos, tan raros. Pues no. La piel cubre todo, lo embellece. Pues así toca a las almas que viven en la divina voluntad. No despreciar, ni devaluar, ni descalificar todos los miembros del cuerpo, sino a su modo, oculto, pero efectivo, colaborar en la belleza del cuerpo místico, en la plenitud de la madurez de Cristo. Porque este cuerpo místico está creciendo. ¿Sí saben, verdad? A ver, espero no estemos perdidos. ¿Qué es el cuerpo místico? Somos todos los que formamos la Iglesia. Somos cuerpo de Jesús. El cuerpo místico, como cualquier otro cuerpo, crece. Si Jesús mismo crecía, nos dice la Escritura, en edad, en estatura y en gracia. Y San Pablo nos dice que él reza a Dios para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. O sea, que la Iglesia no debe quedarse
perdón por la expresión, enana o deforme, sino que debe crecer hasta la plenitud de la madurez de Jesús. Bueno, pues lo que crece, pues crece, ¿no? Lo que crece, crece. O sea, consideren lo que significa crecer. Con todo lo que Jesús nos dio por medio de los apóstoles, la iglesia debe crecer. ¿En qué debe crecer? En conocimiento de Dios, aquí ha dicho San Pablo, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno, que lleguemos. O sea, es un camino. Debe crecer pues en conocimiento, en semejanza con ese Hijo de Dios, del cual es cuerpo. Debe crecer en amor, en santidad, en participación de la divinidad. Y en ese camino, ahí debemos encontrar, ciertamente como la meta, lo que es el vivir en la divina voluntad. Eso de que es un camino, nos lo dice el catecismo. Dice en el 2550, en este camino hacia la perfección de la iglesia, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha a la comunión perfecta con Dios. Si es un camino a la perfección, quiere decir que es una perfección gradual, que va aumentando, y en ese ir aumentando gradualmente es que entra lo que Jesús le dice a Luisa, toda esta obra del libro de cielo. Un día, bueno, les doy la cita de San Pablo, aunque Justino la va a poner en el video, pero la cita de lo que leí hace rato es Efesios 4:13. Un día Jesús le dijo a Luisa, te quiero hacer conocer el orden de mi providencia. ¿Qué es el orden de su providencia? ¿Qué es providencia? La gente piensa en providencia y lo único que piensa es que no nos falte casa, vestido y sustento. Como si la providencia de Dios se limitara solo a esas cosas. Providencia viene de proveer. Pero Dios, ¿qué provee? Pues todo, sí. Pero Él va proveyendo al hombre todos los medios necesarios para cumplir con la finalidad de su existencia. Y la finalidad de su existencia es ser uno con Dios. Sin embargo, pues el hombre se le ha puesto difícil a Dios. El hombre ha sido terco, duro, perverso. Y lo que podría haberse hecho rápidamente ha debido tomar miles de años. Y todavía no llegamos. En el plan original de Dios no entraba ningún dolor, o sea, no entraban las enfermedades, la muerte. Todo esto vino por la terquedad de la voluntad humana del hombre. Entonces Dios, pues, a cada mal del hombre ha tenido que buscarle un remedio. Y a veces los remedios han tenido que ser muy dolorosos. Cuando una persona se corta, se hace una herida, pues hay que limpiar la herida.
y a veces hay que ponerle agua oxigenada o otras cosas y duele. Los remedios son dolorosos a veces. Entre más grande es la herida, el remedio es más doloroso. Pero a veces, a pesar de los remedios que se dan, si no se reciben bien y si se sigue ensuciando la herida, se infecta hasta adentro y a veces hay que cortar ciertas partes. Y es así como Dios ha tenido que obrar varias veces en el mundo. Quien no entiende esto, pues que lea la Biblia. Está todo el Antiguo Testamento para que lo entienda. Pero a manera de un resumen muy resumido, Jesús le dice a Luisa, en el volumen 12, el 29 de enero de 1919. Antes de lo que Jesús le dice a Luisa, Luisa se puso a rezar un credo y a rezarlo en la divina voluntad. El credo, para reparar por todas las faltas de fe, por todos los hombres que no han reconocido a Dios como creador. El credo comienza diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Cuando alguien reza el credo, se reconoce criatura en primer lugar, se reconoce hijo del Padre. Entonces, con el solo hecho de rezar el credo ya hay un reconocimiento a Dios como Padre, como Creador, al Hijo como Redentor, al Espíritu Santo como Santificador. Si se reza el credo solo con nuestra voluntad humana, pues ese credo me ayuda a mí. Pero si se reza en la voluntad divina, poseyendo la voluntad divina, permitiendo esa voluntad que sea la que obre y mueva ese acto, pues entonces ese credo repara por todos, ayuda a todos. Y eso hizo Luisa. Cuando terminó de rezar su credo, Jesús le dice: hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. O sea, ese orden de sucesos que como Padre amoroso he debido hacer y que todavía sigo haciendo, proveyendo para bien. En cada periodo de 2000 años he renovado el mundo. Renovado. ¿Qué significa renovado? Hacer nuevo. ¿Cuándo se hace algo nuevo? Cuando se había hecho viejo. O sea, cuando se había deteriorado. En los primeros 2000 lo renové con el diluvio. Hoy en día a veces ya ni siquiera se cree en ciertos pasajes de la Biblia, pues pobres. Pero el diluvio no fue un acto de coraje de parte de Dios, diciendo ya estoy fastidiado del hombre. Tiene toda una razón muy profunda. La naturaleza humana estaba dejando de ser humana. Y si Dios no hacía algo, se iba a degradar por entero la naturaleza humana, de modo que perdiera la misma cualidad de ser humana y el Hijo de Dios no habría encontrado dónde encarnarse. Eso era lo que pretendía el demonio. Y eso lo hizo por medio de mezclas de hombres con animales. Entonces Dios, viendo que la humanidad iba por allí, vio que era necesario poner un alto, aunque quedaran pocos. Eso no significa que todos los que se murieron en el diluvio se condenaron. Había ciertos seres que ya no eran humanos, pero había otros que sí.
¿Y ustedes creen que cuando el agua les iba llegando no pidieron a Dios perdón? Así que por medio del diluvio Dios salvó muchas almas. Se perdieron vidas humanas, pero salvó almas. Y de ahí recomenzó por medio de Noé. Dice: en los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. En la venida del Verbo Divino a la tierra, pues Él se encarna, y en su tiempo la gente, los apóstoles, veían a Jesús. ¿Y qué veían en Jesús? Veían un hombre, ¿no? Claro, ahí era Dios mismo, pero oculto, por así decir, bajo su naturaleza humana. Sí, era Dios, no dejaba de ser Dios, pero lo que los demás veían era un hombre, aunque era Dios. Entonces por eso dice: en mi venida a la tierra manifesté mi humanidad, de la cual, como de fisuras, se traslucía mi divinidad. Por decir, si a una cortina le haces una rajada, pues entra un rayo de luz, ¿no? Bueno, pues de la humanidad de Jesús se hacían como fisuras por donde se veía su naturaleza divina. Esas fisuras eran los milagros, la transfiguración, lo excesivo de su amor en tantas situaciones. La resurrección, no se diga, aunque nadie lo vio resucitar, pero lo vieron después de resucitado, y Él a veces manifestaba esa naturaleza divina que Él tenía. Dice: y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años, o sea, de cuando Jesús vino hasta ahora, las almas buenas, los santos de este tiempo, han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. De mi divinidad. Ahora estamos, le dice Jesús a Luisa, cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. ¿Una tercera qué? O sea, un proceso en el que se trata de hacer nuevo todo. En el Apocalipsis dice Jesús: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y a ustedes les parece que ahorita las cosas están bonitas, así como para dejarlas como están? Me refiero a la vida de la humanidad. Pues no. ¿Se ocupa una renovación? Sí, se ocupa, es necesaria. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, o sea, ¿cuál fue la segunda renovación? La vida de Jesús en la tierra. Esa segunda renovación duró 33 años. Sin embargo, es algo curioso. Es como si en esa renovación Él hubiera formado la fábrica donde se restauran las cosas. Haya puesto en esa fábrica todas las materias necesarias, toda la maquinaria, la pintura, todo para restaurar. Entonces en esos 33 años Él formó eso,
y obtuvo para todos nosotros el pase para entrar allí, pero nos dio 2000 años para pasar por allí. Y seguiremos, pues porque la redención no tiene fecha de caducidad, es eterna. Entonces, eso fue en la segunda renovación. Traslucía, manifestaba lo que hacía y sufría su humanidad. Dice, y poquísimo de lo que obraba la divinidad. ¿Quién sabía lo que pasaba dentro de Jesús? Su mamá, dice Justino. Yo iba a decir que nadie, pero gracias a Dios el Espíritu Santo se antepuso y a través de Justino me recordó que alguien sí lo sabía. Pero es que la Virgen María, ustedes saben, es punto y aparte. Es un chiste, pero permitan que lo cuente. Cuando Jesús le llevan a aquella mujer sorprendida en adulterio y dice, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y ándale, que llega una piedra, pues ¿de dónde? Y ahí estaba la Virgen María, pues ella no tenía pecado. Claro que no, pues, o sea, obviamente no, es un chiste. Pero, o sea, eso es solo para decir cómo la Virgen María siempre, punto y aparte. O sea, no hay punto de comparación entre ella y nadie. Lamentablemente hay algunos lugares donde se malinterpreta y hay quien escucha malinterpretaciones de que Luisa es más grande que la Virgen María. Yo digo, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo? Algún día Luisa se horrorizó de pensar algo así y Jesús le pone las cosas en su lugar. O sea, ciertamente Luisa tiene una misión muy especial y leeremos algo que dice San Aníbal sobre ella, pero que esté por encima de la Virgen, jamás. De hecho, Jesús dice que ni todas las criaturas juntas, o sea, unan a todas las almas de todos los tiempos, no solo las del pasado, sino también las de los que van a vivir en la divina voluntad en el futuro. Júntenlas todas juntas y todas esas no alcanzan a la santidad de la Virgen María. Ni aunque se ponga una tras otra la santidad de una tras otra. Es que no, pues no. La Virgen María es otra cosa. Sin embargo, sigamos aquí. Entonces, bueno, la Virgen María sí sabía lo que pasaba dentro de Jesús. Es más, no solo sabía, sino que lo hacía junto con Él. Entonces dice, y manifestaba poquísimo lo que obraba la divinidad. Ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, para que eso suceda, Dios no tiene que hacer nada, el hombre solito lo está haciendo. Y lo estamos viendo actualmente. Tan solo este virus que no es creación de Dios, que es creación del hombre. Sí, Dios permite en el sentido de que deja que sucedan las cosas que nosotros por nuestra terquedad queremos. Pero Dios no creó este virus. Este lo creó el hombre. Entonces, después de esa necesaria purificación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas. ¿Qué es magnánimo? Podemos traducirlo como una generosidad exorbitante, o sea, dice, daré todavía más a las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad
en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino, o sea, el acto de su voluntad divina, a través del acto de su voluntad humana, en sus cosas, en sus actos humanos. Cómo todo quedaba concatenado en mí. Cómo que todo quedaba concatenado en Él. ¿Todo qué? Todas las almas, todas las vidas, todos los actos. Cómo hacía y rehacía todo. Hacía sus actos y en sus actos hacía los que yo debería hacer y luego agarraba los actos que yo hice y que no debería haber hecho y los rehacía en mi lugar. Fue un trabajo tremendo, del cual, como dice Justino, solo la Virgen estaba al tanto. Los demás, por fuera, nomás vieron que lo flagelaron, lo coronaron de espinas, lo clavaron a la cruz y murió. Todo esto pasaba por dentro, lo hacía en su querer divino. ¿Y todo esto por qué lo sabemos? Pues porque Él lo ha dicho. Humanamente no se puede imaginar. Dice, y hasta un pensamiento de criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Ayer me estaban contando unas barbaridades que no dan ganas de repetirlas nunca y menos en un templo, pero de cosas que suceden aquí en nuestro país, en nuestro estado, pero de verdad unas barbaridades que no puedo contarlas. Y yo pensaba, ¿y Jesús ha rehecho todo eso? ¿Lo ha sufrido Él en primer lugar? Y luego lo ha rehecho todo eso. Dice, ¿cómo hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino? Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad. ¿Excesos de qué? Excesos de amor en medida infinita, en poder impensable. Mi amor quiere desahogarse, quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, los cuales superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Externamente se veía a Jesús perdonando a un pecador, sacando un demonio, curando a un enfermo, formándole ojos a un ciego que no tenía ojos, resucitando muertos, muriendo en la cruz. Y esos ya son excesos de amor. Pero dice aquí que lo que obraba por dentro supera tremendamente lo que por fuera se veía. San Juan Evangelista, el apóstol que más conoció a Jesús, aquel que descansó sobre el pecho del Señor y Jesús le hizo sentir el cielo por anticipado. Él, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice: amadísimos,
Ya somos hijos de Dios. ¿Ya somos hijos de Dios? Estamos bautizados, ¿no? Bueno, ya somos hijos de Dios. Pero lo que seremos, dice San Juan, aún no ha sido revelado. Lo que seremos. Y dice, lo que sabemos es que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. A ver, vamos a desgranar esta frase. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. ¿San Juan no conocía a Jesús? Dice Lupita, pues por fuera. ¿Por qué dice que lo veremos tal cual es, como si Él no lo conociera? Como bien dices, Él conocía lo que por fuera se veía y lo que Jesús quiso en ese momento decir de todo lo que Él es. También algo que le hizo sentir, pero aún así San Juan dice, es que todavía no sabemos porque no ha sido revelado. Dice, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. O sea, hay algo de Jesús que todavía no hemos visto, que nos falta por verle y que no es por fuera. No se trata de que Jesús se aparezca y todo el mundo lo vea, porque no es por fuera, no es con los ojos que se debe ver eso, es con el alma, es algo espiritual que hay dentro de Jesús. Es lo que está diciendo Jesús a Luisa: llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Y aquí dice San Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando manifieste eso de su interior, bien podría haber dicho San Juan, porque por fuera ya lo conocimos, ya lo escuchamos, pero cuando Él manifieste lo de su interior, seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? ¿En que me voy a dejar crecer el cabello para parecerme más a Jesús y me voy a poner una túnica? No, es interior también. O sea, que al ver lo que pasa en su interior, Él nos lo da como vida. Dice, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. O sea, verlo tal cual es en su interior hará que nosotros adquiramos esa semejanza. Hoy leía un número del catecismo que espero, aquí está. Es una cita de San Gregorio de Niza en el 2548 y dice: la promesa de ver a Dios, supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. Cita de San Gregorio de Niza. En la Escritura, ver es poseer. Cuando somos niños, si nos regalan un juguete nuevo, hay un cierto gusto en presumirlo. Y vamos con nuestro juguete y que alguien nos diga, ¡ay, qué padre está! Y nosotros, ¡ay, sí está bien padre! ¿Verdad que sí? O cuando arreglamos una casa o cuando tenemos un coche nuevo, pues se siente un gusto humano de que alguien reconozca que está bonito. Dios no es así. Si al niño con su juguete nuevo, que está mostrando su juguete a sus amigos, cuando el niño les enseña su juguete a sus amigos, ¿es porque se los va a regalar? No. Cuando mucho te lo presto un ratito, pero es mío.
Dios no es así. Dios cuando hace conocer algo, es que lo quiere dar. Así que cuando Él hace conocer lo que Él es y lo que Él vive, es porque lo quiere dar. Por eso dice aquí San Gregorio, en la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. El 2548 del Catecismo. Y acá San Juan nos decía que al verlo tal cual es Jesús, seremos semejantes a Él. ¿Se entiende entonces por qué la tercera renovación requiere simplemente que Jesús haga conocer a la humanidad lo que pasaba en su interior? Porque por una gracia desbordante, cuando la humanidad lo conozca, una gracia desbordante de la que nosotros somos partícipes ya desde ahora, en la medida en la que nos entregamos a eso, pero cuando Dios haya hecho lo que debe hacer, el hombre estará mejor dispuesto. Cuando Dios permita que el hombre toque fondo, entonces el hombre estará dispuesto a apropiarse eso que Dios le hace conocer porque se lo quiere dar. Y entonces, ¿qué habrá en el mundo? Puros Jesús vivientes. ¿Se imaginan eso? Eso será la tercera renovación. Bueno, no puedo asegurar que serán puros Jesús, porque no puedo asegurar que solo vayan a haber almas en ese estado. Pero el punto es que va a haber muchos. Al menos muchos más de los que hay ahora. Entonces, he aquí, dice Jesús, ¿por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer? Lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla. ¿Los santos han hecho la voluntad de Dios? Sí, porque si no la hicieron no son santos. Sí la hicieron. La hicieron en la medida que en su tiempo era posible conocerla. Entonces han hecho la voluntad de Dios. Dice Jesús, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido aún. Lo que Dios tenía que decir al hombre, ¿dónde está? Lo que Dios solamente tiene una palabra. Su palabra se llama Jesús. Jesús es la palabra entera de Dios. El padre Gabriel hace 8 días, en la plática pasada, nos habló de esto. Lo que Dios tenía que revelar de sí mismo está todo contenido en Jesús. Pero este Jesús lo hemos visto por fuera y por dentro es inagotable. Entonces Él está en todo su derecho de seguir manifestando, y además con lo que leímos de San Juan, sabemos que hay algo de Él que debe manifestarse, hay algo más. Entonces no es otra palabra de Dios, es la misma y única palabra de Dios que se llama Jesús, que se nos hace comprender más y más y más. ¿Sí? Entonces,
penetrar dentro de esa voluntad divina, abrazando la inmensidad, multiplicándose con Jesús para penetrar donde quiera, y esto hacerlo mientras está en la tierra, no cuando se llega al cielo. Penetrar desde aquí, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos, que son temporales, limitados, y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún. Tanto que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Y dice Jesús: pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad y ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Así que a la humanidad le espera un destino feliz. Feliz no solo en el cielo, sino en la tierra. ¿Habrá que pasar por un proceso doloroso? Sí, pero qué bueno. Hay que poner los ojos en la meta que Dios busca. Como les he dicho otras veces, cuando una mujer está esperando un hijo, sabe que le llegarán los dolores de parto, pero no por eso está deprimida. Está pensando en que va a nacer su hijo, y la alegría de que un nuevo niño va a nacerle supera cualquier otro dolor. ¿Qué pasa si una mujer se le olvida que va a tener un hijo y solamente piensa en el tremendo dolor que está sintiendo? Pues no sé qué le pase, pero qué triste. Pues así nos puede pasar cuando vemos todo el caos del mundo, vemos los dolores de parto y decimos: ¿cómo se va a arreglar esto? Todo terrible, olvidando lo que está por nacer. Está por nacer la vida de Jesús en muchas almas. Y no hay que quedarse en el trauma de los dolores. Hay que saber que van a llegar cuando Dios lo quiera, pero no hay que quedarse en el trauma de ellos. Dice: ahora bien, el primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. O sea, ese modo de vivir en el acto divino, el modo como Dios mismo vive, el primero que formó como un eslabón que hace, une dos cosas. Una parte acá y otra parte acá. Un eslabón hace eso. El primer eslabón que unió ese modo divino de vivir con la humanidad, ¿quién fue? Jesús mismo, con su humanidad, porque Él, siendo Dios y siendo hombre, pues ahí se unió la vida humana con la vida divina, la voluntad humana con la voluntad divina. Dice: mi humanidad fundida con mi divinidad nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para ser los suyos. En ese querer eterno del Padre, como si fuera un mar, ahí nadaban todas las almas. Y Jesús iba y las pescaba todas. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Hace poquito escuchamos en misa que el reino de los cielos se parece a un pescador que tiró sus redes al mar y sacó pescados de todo tipo. Pues es esto que hace Jesús.
se arroja en el querer divino donde están todas las vidas humanas, las pesca todas para tenerlas cerca y compartirles su vida. Si alguna, por terquedad, permanece mala, pues dice Jesús, habrá que tirarla. Recuerdan que dice eso en el Evangelio. Pero él pescó todas. Su deseo era pescarlas todas y a todas llevarlas con él. La que de plano no quiso, pues habrá que tirarla. Bueno, es lo que decía aquí Jesús. Mi humanidad fundida con mi divinidad nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y dar al Padre por parte de las criaturas una gloria divina. Una gloria de tipo divina, la que puede dar un Dios a Dios. Y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. O sea, hacer que nuestros actos humanos en un beso se fundieran con el querer divino. En este ambiente del eterno, del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer que deberíamos hacer? Jesús veía todo lo que se podía hacer, todo lo que se debía hacer y todo lo que no se hacía. Dice, veía también los mismos actos buenos malamente hechos, como recibir un sacramento en mal estado es un acto bueno, malamente hecho. Y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. ¿Se imaginan hacer eso por cada acto de criatura? ¿Se han puesto a pensar, cada uno de mis actos han sido hechos por Jesús? ¿Sí se han detenido alguna vez a pensar eso? Cada uno de mis actos ya los hizo Jesús. Y todo lo que yo no he hecho y que debía, Él lo hizo. Pero ¿basta con que Jesús lo haya hecho? Jesús rehizo las vidas también de los que están en el infierno. ¿Y a ellos les hizo bien? No, porque no lo quisieron y no lo recibieron. Así que no basta con que Jesús haya hecho y rehecho nuestros actos. Nosotros ocupamos tomarlos, unirnos, para poder recibir ese bien inmenso que Él ha hecho. De hecho, vi que hay una lectura donde dice que están suspendidos. Se refiere a que están en tiempo real para ser tomados por la criatura y de ese modo ser divinizados. Sí, dice Jesús que están suspendidos en el sentido como algo que está allí, suspendido como, por así decir, en el aire, por así decir, pero para que quien quiera llegue y lo agarre. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Violencia de qué tipo? ¿Cómo hay que ser violentos? Ahorita ustedes me ven caminando muy tranquilo, muy así, pero si de repente hago esto, parece un acto violento. Se requiere una cierta violencia para despegarse del suelo. Pues se requiere violencia para desapegarse del yo, de las pasiones desordenadas. Se requiere violencia para poner en su lugar nuestra voluntad y tomar el reino. A esa violencia se refiere, no violencia contra los demás, como alguna vez se ha interpretado, lamentablemente. Entonces están esos actos de Jesús allí esperando ser tomados por ti. ¿Cuántos latidos has hecho desde que llegaste aquí? O desde que empezaste a escuchar esta plática. ¿Ya agarraste los que Jesús hizo para ti?
o siguen allí suspendidos porque nosotros andamos no sé dónde. ¿Cuántos pensamientos hemos tenido? Jesús ya hizo los pensamientos que yo debía haber tenido ahorita, pero están allá y yo acá. Cuando fundo mi voluntad y permanezco atento a su querer, esos actos de Jesús dejan de estar allá, arriba, suspendidos, y los míos acá abajo, feos, y se unen. De hecho, hay otra lectura donde dice que cada acto que Jesús regresó es una vida divina, que si nosotros no la tomamos es un dolor que se le causa a Jesús. Con referencia a lo que dices de las almas que se pierden, es el tremendo dolor que se le causa a Jesús. Sí, para Jesús es un inmenso dolor ver que Él ha hecho todo, lo ha puesto todo a nuestra disposición y nosotros no lo hemos tomado. En el pasado quizá no se podía, pero ahora se puede porque nos lo ha dado a conocer. Pero por eso se ocupa que Jesús repita y que nosotros escuchemos: sé atenta, hija. Sé atento, hijo. Aquí están mis actos, no los dejes allí. Deja que tu vida se una en la mía. Déjame vivir mi vida divina en tu vida humana. Que se unan. Y así es como comienza la tercera renovación en nosotros. No hay que esperar hasta ¿sabe cuándo? Que en nosotros Jesús ya desde ahora purgue y destruya lo que en nosotros mismos tiene que purgar y destruir. Pero no lo va a hacer sin nosotros. Pero apenas Jesús intenta quitar algo de lo que nos estorba y ya, ¡ay! Y dice Jesús: oh pues, ¿quieres o no quieres? Pobre Jesús. Lo tenemos ahí así sin poder hacer más. Como un médico que no puede empezar a operar a su paciente porque el paciente no se duerme. Y apenas ve que viene y quítate por allá. Así hacemos con Dios. Entonces, nuestro abandono es: ok, haz, Jesús, ten mi voluntad unida a la tuya para que puedas hacerlo. Dice: en este ambiente del querer eterno, esto ya lo leí. Ahora, estos actos no hechos por las Escrituras y hechos solo por mí, están todos suspendidos en mi querer. En la oscuridad de la vida humana, tenemos sobre nuestras cabezas un montón de estrellas que son todos los actos de Jesús esperando ser tomados por nosotros. Por eso la Virgen María está vestida de estrellas, porque ha tomado todos los actos, no solo los que Jesús hizo para ella, sino también tomó los de todos sus hijos. Por eso está vestida de estrellas. Y aunque pues en una imagen material como es la Virgen de Guadalupe no caben todas las estrellas, sin embargo sabemos que están acomodadas las estrellas visibles en el cielo para hacernos comprender que ella contiene todo, porque ha tomado de Jesús todo. Bueno, dice: están suspendidos en mi querer y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Repitan en mi voluntad, porque en la voluntad humana no se puede, sino con la voluntad divina unida a la voluntad humana, repitan lo que hice yo. Por eso dice el Catecismo en el muy conocido número 521, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros, todo lo que Él vivió. Y dice Jesús: por eso te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad,
como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad. ¿El primero cuál era? Jesús mismo. Aunque en esta lectura no está la pregunta, Luisa le dice a Jesús, Jesús, ¿yo la segunda? Se lo dice creo que en otra que no tengo aquí ahorita. ¿Yo la primera? ¿Que no es tu mamá? Y Jesús le dice, a ver, tranquila, mi mamá no es otro eslabón, mi mamá forma un solo eslabón conmigo. Porque el primer Adán y la primera Eva eran una sola carne, ¿recuerdan? Pues el segundo Adán, que es Jesús, y la segunda o la nueva Eva y el nuevo Adán, también son una sola carne, no como esposos, sino como madre e hijo. Así que ese eslabón de la humanidad de Jesús no tiene aparte a su mamá, sino que como una misma carne, claro, son dos personas, es cierto, pero así como dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, de igual modo la nueva Eva y el nuevo Adán forman una sola carne, un solo eslabón de unidad con Dios, ¿sí? Porque la naturaleza humana no es solo el hombre, ¿o sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Si Dios no hubiera creado a la mujer, la naturaleza humana no está completa. De hecho, el significado de la palabra hombre es eso, hombre y mujer, lo dice en Génesis 5. La mujer y el hombre, digo, la Eva y Adán, los llamó hombre. O sea, juntos el hombre y la mujer forman la humanidad, no solo el hombre y no solo la mujer, como ahora el movimiento feminista pretende. No, juntos, perfectamente complementarios. Y así como juntos cayeron Adán y Eva, juntos levantan al hombre Jesucristo y la Madre bendita. Entonces, pues, por eso es que a la pregunta de Luisa de ¿cómo que yo soy el segundo eslabón? Jesús le dice, tranquila, mi mamá forma un solo eslabón conmigo. Ah, bien, está bien, ya pues, ya entiendo. Y es que Jesús no tiene pecado original, claro que no, y la Virgen tampoco. El segundo eslabón tenía que ser alguien con pecado original. Luisa nació con pecado original, como todos los seres humanos. Tenía que ser alguien, quien fuera, pero alguien. ¿Por qué fue Luisa? Porque fue la más pequeña que Jesús encontró. Jesús se lo dice. Giré por las generaciones y te encontré a ti como la más pequeña, la más insignificante, y por eso te elegí. Entonces por eso dice, por eso te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, haciéndose uno solo con el mío, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. Luisa no hace actos nuevos, Luisa nada más repite los de Jesús. De otra manera, por esta parte, mi amor quedaría sin desahogo. O sea, si no hubiera otra criatura que se uniera en el querer divino y tomara esos actos. Dice, mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria por parte de las criaturas. Porque Jesús dio la gloria al Padre, pero a nosotros nos toca también unirnos a darle la gloria que merece. Sin gloria por parte de las criaturas, por todo lo que mi divinidad obraba en mi humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, la cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer. Sería como si hubiera derramado toda mi sangre
sufrido tanto y nadie lo hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón habría quedado emocionado? Ninguno. Si alguien no lo hubiera sabido, pues... Y por tanto, en ninguno habría tenido mis frutos la gloria de la redención. Y Luisa le dice Luisa, interrumpiendo las palabras de Jesús, he dicho. ¿A qué confianza tenía? Amor mío, si tanto bien hay en este vivir en el querer divino, ¿por qué no lo manifestaste antes? Y él, hija mía, primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. Si aún viendo los milagros, había quien no creía. La criatura, dice Jesús, es incapaz de comprender todo junto mi obrar. Por eso voy manifestándome poco a poco. Por eso decía San Juan en lo que leímos, todavía no conocemos lo que seremos. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no conocemos lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. O sea, ¿qué es lo que seremos? Él. Eso es lo que seremos. Él, perfectamente unidos en Él, perfectamente unidos en su voluntad divina, teniendo su vida divina en nuestra vida humana. Pero para hacer eso hay que conocerlo, para que conociéndolo lo amemos y amándolo lo poseamos. ¿Qué revelación tan grande, ¿no? Ahí se cumple lo que dice la Biblia, que tú y yo seamos uno, como ellos en mí serán uno contigo. Es exactamente lo que Sí, donde Jesús dice, Padre, que todos sean uno, yo en ellos, tú en mí. Y dice Jesús, después a tu eslabón de conjunción conmigo, o sea, a tu vida unida acto por acto con mis actos, con mi vida, a tu eslabón serán unidos los demás eslabones de las criaturas. ¿Cuáles son los eslabones esos? Nuestras vidas. Y tendré una multitud de almas, una multitud. En algunos lugares dice que serán pocas, pero aquí dice que una multitud. Tendré una multitud de almas que viviendo en mi querer reharán todos los actos de las criaturas. Jesús ya lo hizo, pero tendrá quien haga lo mismo que Él hizo en su interior. Y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí, pero ahora hechos también por las criaturas. Mi abuelo es gallero. Le gustan los gallos y tener gallos de pelea y hacerlos crecer. Y para él es un cierto desilusión que ninguno de sus hijos ni nietos salió gallero. Y dice mi mamá, gloria a Dios por eso. Lo que quiero decir es que humanamente hay en las personas el deseo de que sus hijos sean lo que ellos son. Claro, pues hay cosas mejores que ser gallero. Entonces, si se puede vivir de un modo mejor, pues está bien. Pero en el caso de Dios, puede haber algo mejor para hacer que lo que Él es y lo que Él vive. Ricky, de hecho hay una lectura donde dice que la gloria de Dios
sí, la gloria de Dios es, dice San Irineo, que el hombre viva. Pero que el hombre viva significa que posea la vida, y la vida es Jesús. Entonces, la gloria de Dios es verse a sí mismo perfectamente viviente y obrante en sus hijos, ver la total semejanza viva de sí en sus hijos. Si en cambio voltea y nos ve todos deformes espiritualmente, o ahora voltea Dios al mundo y no ve su semejanza, ve demonios en las almas. ¿Se imaginan eso? Sí, esa es la finalidad por la que Él nos crea. Entonces, por esto Él recibirá esa gloria cuando vea en las almas su vida, acto por acto, que ya no están separados lo que Él es y nosotros, sino uno como el Padre y el Hijo. Y dice: tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí, pero ahora hechos también por las criaturas, y estas de todas las clases, vírgenes, o sea, religiosas, sacerdotes, seglares, y en seglares entran casados y solteros, hijos y papás. Según su oficio, no obrarán ya humanamente, sino que penetrando, o sea, ya no solo humanamente, sino que penetrando en mi querer, en el acto eterno de Dios, sus actos se multiplicarán por todos en modo todo divino. Y tendré eso es tener la semejanza divina, ser semejante a Jesús. No es parecerse por fuera, es por dentro. Esa es la semejanza divina. Lo divino no se ve. Divina. Y tendré la gloria divina por parte de las criaturas, de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés. Tantas cosas que ahora se ven así. Sacramentos recibidos no como Dios quisiera. Pero cuando estas almas vivan así, Jesús recibirá la gloria que allí se le negó. Sí, es curioso que de repente Jesús aquí en esta lectura diga: tendré la gloria divina de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados. Algo se profana cuando no está dentro de los límites sagrados. Otros enfangados por el interés. Y también la gloria de tantas obras buenas en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Esto Jesús lo repite varias veces en el libro de la Pasión. Hay obras buenas que en lugar de darle honor, lo deshonran y lo ofenden más, que sería mejor que no se hicieran. Dice: suspiro tanto este tiempo. Y empieza ahora, Aquí Jesús le dice a Luisa: suspiro tanto que llegue, pero ya está llegando. Y dice: tú reza y suspíralo junto conmigo, y no separes tu eslabón de unión con el mío. ¿Cuál es mi eslabón? Mi vida, mis actos, eso es mi eslabón.
No separarlo es permanecer en actitud de unir cada acto con el suyo, en atención continua a Él en todo lo que pasa. Dice, no separes tu eslabón de unión conmigo, empezando tú la primera. Esta lectura del libro del cielo es del volumen 12, fue leída, analizada y aprobada por San Aníbal. Así que, por más extraño que nos pueda parecer, tiene la aprobación de un santo. Y si alguien no está de acuerdo, pues quítele lo santo al santo. Y bájelo del cielo, si es que puede. Pero bueno, San Aníbal decía de Luisa, y con esto termino. San Aníbal María di Francia decía de Luisa: esta alma solitaria es una virgen purísima. O sea, en su alma y en su cuerpo no entra nada que no sea Dios. Es toda de Dios. Dice, toda de Dios, objeto de singular predilección del divino Redentor Jesús. Nuestro Señor, dice San Aníbal, nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor. Esto pongámoslo atento, o sea, es un santo diciendo que Dios va aumentando las maravillas de su amor de siglo en siglo. Dice, parece que de esta virgen, de esta alma virgen, tengamos siempre claro que Luisa nació con pecado original, por tanto no se compara con la Virgen, ¿sí? Dice, parece que de esta Virgen, a quien él llama la más pequeña que haya encontrado sobre la tierra, desprovista de toda instrucción, de ella ha querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime que ninguna otra misión se le podrá comparar. Es un santo diciendo que la misión que Dios quiere realizar en Luisa es tan sublime que no se le puede comparar con ninguna otra. Y les digo, si alguien no está de acuerdo con este santo, pues ahí se pelean cuando lo vean. Pero entendamos, Luisa es un instrumento. El que hace la obra es Jesús. Y dice, ¿y cuál es esa misión? El triunfo de la divina voluntad en el mundo. Es el más grande de los triunfos, es el cielo en la tierra. El triunfo de la divina voluntad en el mundo, en conformidad con lo dicho en el Padre Nuestro. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. O sea, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Eso lo escribió San Aníbal en el prólogo de las horas de la Pasión en 1926, octubre, para la 4ª edición del libro. Son palabras de un santo. Así que tenía otro montón de lecturas, pero pues no. Otras lecturas en las que quiero seguir hablando de la diferencia de lo que es esta nueva santidad con respecto a las santidades anteriores. No para rechazar las anteriores, sino para verlas como parte del plan divino, del cual nosotros debemos adorar el modo como Dios ha querido y honrar cada una de las partes y de los escalones que Dios ha querido llevar. Las tengo aquí, pero las vamos a leer en otras pláticas, yo creo, más adelante. Y esto que quise hacer es pensando en lo que el Padre decía de cómo girar en las vidas de los santos en el Antiguo Testamento, lo que el Padre Gabriel nos dijo hace 8 días, en la plática pasada, que Justino pondrá el link abajo, en la descripción del video. Pues bueno, no quiero
terminar sin una reflexión que le escuché al padre Robert Young, un franciscano que conoció Divina Voluntad. Y él lee una lectura, está en inglés, así que si alguien lee inglés pues, podrá verlo. Le voy a mandar el link a Justino y lo va a poner abajo. Si alguien sabe inglés lo ve allí, pero él lee una lectura de Luisa y ya adelantado, Luisa estaba triste por todas las cosas que le pasan, de que Jesús se va y ella siente todo el peso y todo esto. Y dice el Padre, debemos comprender que lo que nos pasa, que nuestra vida no se trata de nosotros. Nos pasa algo, sufrimos por algo, lo que sea, cualquier tipo de suceso, y inmediatamente estoy pensando en mí. A mí me pasó por esto, por aquello, no me gusta, sí puedo, ay Señor, no puedo, ayúdame. Y dice, debes entender que ya no se trata de ti, que se trata de Jesús. Es vida de Jesús, de la cual Él te comparte eso. Por tanto, deja de ver tu vida como lo que a mí me pasa y vela como lo que Jesús quiere vivir en ti. Y eso aún en las cosas desagradables. No es que Él quiera que pasen ciertas cosas, pero es que las cosas pasan, Él las recibe y nos las comparte. Pero el primer destinatario de esos sucesos es Él. En lo que leímos, Jesús ha dicho que Él hizo todos los actos y rehizo todo. Si yo quiero vivir en la divina voluntad por amor a Jesús, debo de dejar de pensar que mi vida se trata de mí. Se trata de Jesús. Ya no es mi vida. Es lo que Jesús quiere vivir. Y a veces entendemos cuando Jesús nos dice, permanece atenta a mí, y nos pasa algo, y ponemos la mirada en Jesús y le decimos, es que ayúdame esto y aquello. No se trata de eso, porque sigo viendo a Jesús allá, y yo con mi vidita acá, lidiando con mi vidita, y diciéndole, pues ayúdame. Cuando pienso así, cuando le pido ayuda a Dios, es que todavía no creo que mi vida es suya. Se trata de Jesús. Mira esto que pasa. Yo sé que es tuyo. Lo único que pido es no salirme de tu querer y darte libertad de vivirlo como quieres. Porque es tu vida. Entonces, en esto que pasa, en lugar de voltear al cielo y decir, Señor, ayúdame, Jesús, es tu vida, lo vives tú. Y yo debo estar atento no a lo que yo siento, sino a lo que sientes tú, Jesús. Porque también Jesús le habla a Luisa, que Él a veces comparte sus dolores interiores con el alma. Y el alma al recibirlo se turba, es que siento tristeza. En vez de pensar, Jesús me está compartiendo su tristeza. Bueno. Si alguien sabe inglés, ahí lo pone Justino, abajo. Y si algún día podemos, pues intentaremos traducirlo y subirlo. Bueno. Jesús, pues, vamos. Es tu vida. Son tus actos que tú quieres hacer. Y que yo ya no quiero dejar suspendidos, quiero tomarlos y dejarte así comenzar en mi alma la renovación del mundo. Me abandono a tu voluntad, entro en ella, me fundo en ella, la hago mía para obrar en ella. Y así darte campo libre de acción para que desarrolles tu vida en mí. Y quiero hacerlo además por todos mis hermanos,
y corresponderte por los actos de todos, junto con tu Madre Inmaculada y con la pequeña Luisa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la voluntad de Dios, siempre.